Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la movilidad con visión de género. Nos acompañan Karina Licea, integrante de Mujeres en Movimiento; Libertad Zavala, directora de Movilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. También nos acompaña Alejandra Leal, codirectora de Céntrico. ¡Comenzamos! Comenzamos, estamos en Diálogos de Movilidad en Casa. Un gusto recibirlos una semana más, hoy con un tema interesante y con mujeres muy conocedoras de la movilidad sentadas en esta mesa para platicar todas el resto de la hora que nos queda. Espero que nos acompañen y por lo pronto saludo al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flor. Gracias, Cris, y gracias a todas y todos los que nos acompañan esta noche. La verdad que un tema muy interesante, hablaremos de la movilidad con perspectiva de género, pero antes déjenme invitarlo a que pase por nuestro sitio web www.pasajero7.com. Ahí pueden encontrar el reportaje central de la mega obra de movilidad en Guadalajara, que es el Peribús. Sin duda alguna, una obra que cambia el diseño urbano de la área metropolitana de Guadalajara. Además, por supuesto, de las columnas de expertos que escriben para Pasajero 7 sobre temas de mucha relevancia, entrevistas en exclusiva y artículos de interés, www.pasajero7.com. Por favor, visítenos. Y bien, vamos a empezar con nuestra plática de hoy. Me gustaría saludar y empezar con Karina Licea, integrante de Mujeres en Movimiento. Karina, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Pasajero 7 por invitarme. Y pues sí, soy miembro de la Junta Directiva de Mujeres en Movimiento. Inicialmente en 2019 contábamos con 70 mujeres y ahora tenemos 126. Entonces es un movimiento muy interesante. Lo que queremos es lograr los objetivos de equidad, inclusión de más mujeres en puestos directivos, la planificación del transporte y la movilidad con perspectiva de género. Queremos organizar un trabajo sistémico, grupal, que a través de experiencias y liderazgos femeninos logremos incidir en la toma de decisiones y potenciar el cambio. Eso es lo que queremos en Mujeres en Movimiento. Oye, además, Mujeres en Movimiento, platícanos un poquito más. Es un movimiento de varios países, ¿no? Chile, Costa Rica, Colombia, México. Sí, exactamente. Existe Mujeres en Movimiento Global y la oficina en la que yo represento actualmente, pues es México, ¿no? Pero sí, es una cadena participan muchos países, como tú bien lo mencionas, y pues sí, estamos tratando de incidir en estas nuevas políticas públicas que incluyan la perspectiva de género. Oye, y hablando de eso, platícanos, ponos en contexto, ¿qué significa la movilidad con perspectiva de género? Pues que incluye esta visión, ¿no? De repente lo que pasa es que no entendemos bien cómo son las dinámicas de nosotras las mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotras somos las que más viajamos porque no tenemos el acceso a tener un vehículo propio, un vehículo privado, porque no tenemos los recursos suficientes para obtenerlo. Entonces somos las que más usamos el transporte público, somos las que más usamos los taxis, las bicicletas. Bueno, las bicicletas no necesariamente, pero sí le estamos empezando a hacerlo. Y pues no está diseñado para nosotros. Nuestros viajes son más cortos porque en general vamos al trabajo y a realizar actividades más caseras como ir al supermercado, ir a dejar a los niños, etcétera. Y la ciudad no está diseñada para ese tipo de viajes. Entonces lo que buscamos es que nos hagan partícipes de esas mesas de construcción para poder enfocarnos en esas necesidades. Para eso, Karina, es súper importante, ya lo decías hace un rato, que mujeres estén liderando áreas, dirigiendo áreas donde se están tomando decisiones en estos rubros. Y bueno, tenemos justo en esta mesa a Libertad Zavala. Ella es directora de movilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Nos da gusto saludarte, Libertad. Y bueno, preguntarte también desde tu perspectiva, ¿cómo podemos entender la movilidad con una visión de género? ¿Por qué? Porque ahora en este movimiento que de repente se dividen tanto las opiniones, podremos decir, ¿por qué con vista desde el lado de la mujer? ¿Por qué no de los niños? ¿Por qué no de las personas de la tercera edad? Platícanos por qué. Pues hola, buenas noches ya.
Perdón, buenas noches, yo sigo pensando en la tarde. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues es importantísimo, ¿no? Porque, ¿por qué no? Más bien yo me haría la pregunta el por qué no, si las ciudades fueron diseñadas dando respuesta a ese grupo de la población que solo son los hombres trabajadores, ¿no? Porque dejamos de lado también a los hombres de la tercera edad, porque dejamos también de lado a los hombres que son menores de edad, porque dejamos de lado a los hombres con discapacidad. Y eso es hablando como del sector más privilegiado que son los varones en un tema de estructuras, ¿no? Y cuando lo planteamos con las mujeres, pues justo lo que decía Karina, nosotros tenemos condiciones distintas de acuerdo a las responsabilidades que la sociedad nos ha dado, que son todas las tareas de cuidado, que son estas tareas que nosotros damos cuidado, asistencia a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, hijas, sobrinos, abuelos, abuelas. Y al final, nuestros viajes representan tareas de cuidado que no estaban siendo tomadas en cuenta para priorizar los sistemas de transporte, que no han sido tomadas en cuenta para diseñar o planificar la vivienda, que no están siendo diseñadas para redensificar centros de población. Y es ahí donde no solo la movilidad tiene que tener perspectiva de género, sino la construcción de la misma ciudad debe responder a la perspectiva de género. Y una perspectiva de género responde a principios de accesibilidad universal, responde a principios donde la ciudad y los espacios estén diseñados para todas y todos, para las más pequeñas, para los más grandes, para personas con alguna discapacidad. Entonces, solo es, creería yo, que es como más sencillo. Tal vez a algunos no les gusta mucho este discurso de pensar la ciudad con género, porque les puede hacer cortocircuito, no lo sé. Pero la idea es pensar la ciudad para las personas y al pensarlo para las mujeres abarcas una posibilidad infinita o muchas posibilidades de cómo resolver los mismos problemas. Platicaba Karina sobre los viajes que hacemos nosotras las mujeres, que hacemos más. Y sí, si tú piensas en un hombre regular que trabaja, entonces en una familia convencional tienes un vehículo y ese vehículo seguramente va de punto A a punto B, haciendo un viaje lineal, ¿no? Pendular. Y las mujeres nos dividimos en mil y un tareas que representan no solo un viaje en auto, sino reflejan viajes multimodales, donde caminas, donde subes el camión, donde ya que traes a los niños y el mandado y todas las cosas, o la mochila del trabajo y el mandado y la tintorería, un taxi. Entonces las mujeres somos más flexibles y por eso todos los sistemas de transporte tendrían que estar pensados con una perspectiva de género. No solo pensar en el transporte público, sino en toda la ciudad. Gracias, Alejandra Leal, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Ella es codirectora de Céntrico. Como siempre, un placer que nos acompañes, Alejandra. Oye, si bien cada vez se habla más del tema de la necesidad de tener una movilidad con perspectiva de género, ¿cuál es el estado de las cosas en México en este tema? Gracias, buenas noches, un gusto estar con todas ustedes. Fernando, pues el tema de la movilidad con perspectiva de género creo que es un tema que en la agenda va avanzando no tan rápido como debería. Creo que el principio tendría que ser este reconocimiento de la diferencia, de las necesidades y de las responsabilidades que tenemos como mujeres. Es importante incluso como cuestionarlo hasta un nivel como muy personal, ¿no? O sea, en sus familias, ¿quién se encarga de ir al supermercado? O sea, en sus familias, ¿quién se encarga de recoger a los niños a la escuela cuando iban a la escuela, ¿no? Ahorita, ¿quién se encarga de ponerlos en la computadora que están tomando las clases en línea, ¿no? Que sería como el equivalente. ¿Quién va por las medicinas a la farmacia? O sea, realmente sí son actividades que requieren una movilidad, le llaman movilidad de estrella, que significa hacer muchos viajes cortos para satisfacer distintas necesidades, ¿no? Incluso, por ejemplo, si pensamos en políticas así muy concretas de cómo puedes atender esos temas, hay algunas ciudades que tienen costo de boleto de metro o del sistema masivo de transporte, no por la vez que entras, sino por un tiempo determinado, digamos 2 horas, ¿no? Ese tipo de prácticas favorecen mucho la movilidad de las mujeres, porque entonces tú tienes oportunidad de salir, entrar, regresar, hacer todas las actividades que tienes que hacer y no necesariamente este viaje como pendular, ¿no? Que está asociado más a la movilidad de los hombres, de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa. De esta forma,
De hecho, el hecho de que tengas que pagar todas las veces por utilizar a veces el micro, y a veces el metro, o en la Ciudad de México el BRT, pues genera un costo adicional, ¿no? A toda la actividad y responsabilidad que a veces tienes que hacer como mujer. Sin duda, como decían antes, creo que el objetivo final es que la distribución de estas responsabilidades sea más equitativa. Sin embargo, la realidad que vivimos en este momento es así. Y entonces, para hacer como acciones afirmativas de que existen esas diferencias, se tiene que dedicar mucho más esfuerzo a mejorar la infraestructura o las condiciones en las que las mujeres realizan estos pues desplazamientos, ¿no? También con tal a veces de ahorrar el pagar constantemente, se camina mucho. Las mujeres caminamos muchísimo, ¿no? En lo que haces, vas a la tortillería, pasas a la papelería, o sea, haces muchas cosas caminando y el tema peatonal y mujeres es clave. Creo que tenemos que como dejar de dejar pasar las banquetas como un espacio donde se puede también dar justicia, ¿no? Justicia y equidad pues a estas mujeres que la mitad de la población pues tiene una carga muy importante en la construcción también de la calidad de vida de los hogares de las personas, ¿no? Y creo que sí es muy peatonal este tema y me gusta mucho que cada vez hay más sensibilidad, o sea, sí vemos cada vez a más personas, tomadores de decisión, legisladores, hablando de este tema. Vamos avanzando, pero tenemos que acelerar el paso, pues porque sí hay que garantizar la seguridad y el confort pues de las mujeres que estamos realizando estas actividades. Dices algo muy interesante que es la infraestructura, cómo cambiar ciudades que ya están tan avanzadas en su mayoría, las grandes ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, cómo cambiar toda la infraestructura, cómo acoplar lo que ya existe para brindar mejores condiciones a las mujeres. En este caso te preguntaría a ti, Karina, tanto cuando caminan como cuando se suben al autobús, cuando se mueven por la ciudad. Creo que tu micrófono está muteado. Perdón, te decía que yo creo que sobre todo verificar que se garantice la accesibilidad universal, ¿no? Que, por ejemplo, las banquetas cuenten con rampas de acceso. Hay muchos elementos, pero creo que sobre todo hay que trabajar más en generar más infraestructura, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con una empresa de micromovilidad que se llama Desva. El 30% de nuestros usuarios es mujer. Es un número todavía muy chiquito porque las mujeres todavía tienen mucho miedo de andar en bicicleta porque no hay suficiente infraestructura, porque no hay condiciones, porque no hay garantías incluso en términos de aplicabilidad de la ley. Por muchas razones es que la mujer aún no se aventura tanto a andar en bici. Entonces creo que no nada más es mejorar la infraestructura existente, sino que generar más infraestructura. Y con esto quiero decir que no es solo pintura, ¿no? O sea, también el hecho para una mujer, y se ha visto en muchas encuestas, para una mujer el contar con una ciclovía confinada es mucho más atractivo que contar con una ciclovía pintada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de acciones son cosas que podemos agregar para generar más viajeras en bicicleta. En el caso de la movilidad a pie, yo creo que tendríamos que trabajar más en esto de las rampas, sobre todo también en el transporte público, pues porque en general las mujeres también llevamos en muchas ocasiones una carreola o un carrito y el tener que estar atravesando las banquetas de forma irregular, pues es muy incómodo y también puede desincentivar que no queramos salir a caminar. Por otro lado está el tema de la seguridad, que pues yo creo que ese es el tema más importante. Es increíble que, pues yo te diría que el 100% de las mujeres, cuando pisamos la calle, sintamos ese temor, ¿no? Es más, antes de pisar la calle tenemos que planificar incluso lo que vamos a usar, por miedo al acoso y a las situaciones diversas que vamos a enfrentar. Entonces, incrementar la seguridad en el acceso al transporte público, en el acceso peatonal, en todas estas áreas, va a facilitar que en el futuro pues más mujeres se sientan con ganas de andar en bici, caminar distancias aún más largas y utilizar el transporte público con tranquilidad. Creo que para allá va la cosa.
Oye, Libertad, y desde la visión, por ejemplo, tú que estás en el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿qué tan difícil es bajar estas políticas públicas que efectivamente están atendiendo desde Guadalajara a que se perciba mayor seguridad y mayor, digamos, infraestructura por parte de las usuarias en la calle, en el transporte público? Pues es súper importante porque al final la infraestructura configura tu comportamiento o lo determina. Y Guadalajara entendió eso hace año y medio. Bueno, no, ya tenemos tiempo entendiéndolo, pero con perspectiva de género, y sí nos dimos cuenta, los datos dicen, las mujeres nos movemos de maneras diversas y un porcentaje muy alto, como decía Ale Leal, bueno, Alejandra Leal, Ale Leal, como decía Ale, caminamos muchísimo, pero una de las principales demandas que tenemos al caminar es iluminación, porque nuestra percepción se vuelve completamente negativa o evitas los espacios cuando están oscuros. Entonces decides darle la vuelta, decides caminar más por irte por la calle iluminada. Y Guadalajara, este año, el año pasado, yo todavía sigo pensando que es 2020, el 2020 y 2021 está invirtiendo una bolsa de dinero muy importante para garantizar iluminación con sentido peatonal. Y esto responde a dos ejes transversales, bueno, tres de la ciudad de Guadalajara. Uno, a principios de accesibilidad universal, priorizando a las personas que caminamos con nuestra fabulosa pirámide de la movilidad. Dos, con una perspectiva de género, porque la iluminación siempre... Si tú volteas a cualquier avenida convencional, está este bastoncito que jala la luminaria y la luz da los arroyos vehiculares. Y un remanente es el que cae como sombra hacia la banqueta. Y aquí lo que se está haciendo es duplicar la luminaria. Sí, seguimos garantizando la iluminación sobre los arroyos vehiculares, pero priorizamos las banquetas. Y esto lo hicimos con un análisis de entender los principales centros de transferencia de transporte público, infraestructura ciclista, estaciones de transporte público masivo, corredores comerciales. Entonces, todo esto se hizo un gran mix en un mapa y se priorizaron estas intervenciones para garantizar la iluminación con sentido peatonal que responde 100% a aumentar la percepción de seguridad de las mujeres y de todas las personas que circulamos. El tema de liberar las banquetas de cualquier obstáculo, y que es el programa que nos toca encabezar en Movilidad Guadalajara, resulta en acciones muy, muy sencillas, como pues multar un carro por estacionarse en banqueta, tener procesos educativos, las malas prácticas, y funcionan y garantiza que las mujeres, bajo la condición que estemos, las personas con cualquier discapacidad, podamos transitar libres y seguras por una banqueta. Entonces, en política pública ya hay cómo bajar el valor, ya hay cómo implementar, y no hay resistencias. Eso es lo que me encantó mucho en Guadalajara y en mi experiencia ahora, es que no hay resistencias. Los hombres entienden perfectamente, los tomadores de decisiones, que es importante, pero también Guadalajara tiene este plus que hay muchas mujeres en la toma de decisiones. En este momento estamos en un momento súper especial porque tenemos una alcaldesa por primera vez en la historia y entonces estamos como muy contentas. Pero también está esta sensibilidad de todos los tomadores y tomadoras de decisiones que tenemos que generar condiciones de seguridad, porque tiene que ver con una estrategia de prevención en seguridad en general, ¿no? Entonces, hay acciones ya muy concretas como las que acabo de describir. Hay un proyecto a nivel estatal que se está trabajando con la Embajada Británica para garantizar los paraderos de transporte público con perspectiva de género. Desde una cosa tan sencilla como que esté la señora de los tamales o el del atole en la mañana cuando estás esperando el camión, eso brinda seguridad a un espacio. Puede tomarse como un tema de ambulantaje, pero a veces son las personas que te brindan la seguridad porque no estás sola esperando el camión. Y eso seguramente cualquiera usuario del transporte público, pues prefiere esperar con el de los tacos que tiene un foco chicharronero a un costado que estar sola a la mitad del camino esperando el transporte público. Entonces son ese tipo de elementos que estamos reuniendo junto, es un trabajo a nivel metropolitano que se está haciendo para poder construir los criterios que deberían de obedecer las paradas de transporte público con perspectiva de género. Dices algo interesante, Libertad, que es justo que en Guadalajara, pero también en Jalisco, hay mujeres tomando decisiones en materia de movilidad, en materia de construcción de ciudad, en materia de transporte público también. Entonces, está súper interesante ese proyecto que comentas que están trabajando también con la Embajada Británica, que tiene que ver con paraderos seguros, con pasaje, apoyo a las mujeres de bajos recursos,
¿no? Y cursos también para quienes quieren capacitarse, para nuevos tomadores de decisiones, para personas que están en mandos medios, para que tengan esta sensibilidad. Y es algo que se está dando en Jalisco en general, que pronto estaremos seguramente ya viendo algunos resultados, los vemos cada día. Pero ¿en qué otros lugares, Alejandra, qué otras acciones, qué otras políticas públicas detectas a lo largo del país que están siendo asertivas en esto? Porque hablar de movilidad para mujeres es casi hablar de movilidad para todos. Incluyes niños, incluyes enfermos, incluyes personas de la tercera edad, en fin. Entonces, ¿en qué otros lugares lo estás viendo? Creo que todas las ciudades que están haciendo un esfuerzo en el tema peatonal, no sé si queriendo o no queriendo pues por consecuencia, pero sí están apostando por esta perspectiva de género, ¿no? Hay ejemplos en distintas ciudades cómo han hecho, sí desde calles peatonales, pero también el tema de reducir la velocidad es clave para pues, que haya como una mejor convivencia, ¿no? Entre los distintos usuarios. También desde el legislativo se están haciendo varios esfuerzos que también, si bien al publicarse una ley no se transforma a la realidad de un día a otro, sí va dictando las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Y las temas que tienen que seguir. Y en ese sentido, pues quería compartirles un esfuerzo que hemos impulsado con la diputada Priscila González para actualizar la Ley General de Asentamientos Humanos. El dictamen ya está publicado, está solamente por votarse, y algunos de los temas que se proponen ahí es, primero, el reconocimiento de las diferentes necesidades de movilidad entre mujeres y hombres, que sí es como lo que sienta las bases de por qué tenemos que hacer esfuerzos adicionales para mejorar la calidad de los traslados de las mujeres. También es establecer programas de desarrollo urbano que tengan criterios de conectividad con centros de salud, educativos, de cuidado infantil y otros servicios sociales, que generalmente tienden a ser destinos que son más frecuentados por mujeres y por sus dependientes, ya sean niñas, niños o personas mayores. La obligación de incorporar la participación de las mujeres en esta planeación de sistemas de movilidad. Como bien platicaban, creo que como mujer sí crecemos con ciertos elementos que nos hacen tomar tal o cual decisión. Si alcanzamos a ver, o sea, o la otra mitad de la población alcanzamos a ver detalles, temas que son cruciales para decidir si vamos a optar por tal modo de transporte, y que sí, tener esta visión es crucial desde la planeación. Y creo que es como un avance, un pequeño avance que se va dando también en el tema legal, y que sin duda pues se tiene que seguir pues reflejando, ¿no? También en lo que ocurre en las calles de distintas ciudades. Creo que también a través del esfuerzo de distintos manuales de diseño de calles, a lo mejor el manual de calles de Sedatu es una referencia, pero también hay estados que tienen manuales de diseño muy buenos, pues van estableciendo criterios que van considerando todo esto, incluso el tema de accesibilidad, ¿no? Que ahora ya es más entendido como diseño universal. El hacer una rampa ladeada, el hacer todo esto, no solamente mejora la accesibilidad de las personas con discapacidad, sino que nos beneficia a todas las personas, ¿no? A una mujer en tacones, a un hombre cargando unas bolsas, con un diablito. O sea, creo que sí son medidas que van impactando en distintos grupos, y algo que se va reflejando es que si cuidas a las mujeres, si activamente haces acciones para mejorar la movilidad de las mujeres, al ser uno de los grupos que requiere más atención, pues también mejoras la calidad de los traslados de todas las demás personas. O sea, no son acciones que si las diriges. Eso es lo bonito de trabajar con usuarios como niños, como personas mayores. Si mejoras la calidad de sus traslados, se generan mejoras en todos los demás grupos de la sociedad. Y creo que ese también es una ganancia interesante, pues, de apostar y de fijarse en estos grupos que requieren atención especial. Tocas el tema, Alejandra, el tema legal, ¿no? Ya tenemos en camino una ley general de movilidad y seguridad vial, pero le pregunto a Karina, además del reto de armonizar esta ley con los diferentes estados, también tenemos el reto del presupuesto, porque
muchas de las acciones pudieran estar truncadas, pues por falta de dinero en esos programas, en esas acciones. Platícame al respecto. ¿Está apagado? Discúlpenme, se me va. Les comentaba que hay muchas áreas de gobierno que últimamente están como modificando sus reglas de operación, por ejemplo, el Fonadín, Banobras, distintas áreas de financiamiento, sobre todo de estos temas de movilidad y transporte público, y están tratando de generar más incentivos para que no necesariamente solo se invierta en infraestructura para el automóvil, que es en general el que siempre se chupa todas las inversiones y los presupuestos. Creo que va por buen camino. Y otro elemento que también está surgiendo es el que, por ejemplo, en licitaciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal y en municipios, se solicita ya mucho la perspectiva de género como un tema transversal en todos los programas de movilidad urbana sustentable. Entonces, también creo que si bien vamos lento, cada vez es más claro que uno como especialista tiene que tener también esta sensibilidad y entendimiento de cómo se proyecta el territorio, ¿no? Entonces, pues creo que sí va bien. Eso sin duda será un gran avance, que ya lo platicábamos en un programa pasado. Será algún momento también explicar cómo la gente, cómo el ciudadano de todos los días que camina por la calle, que va a trabajar, verá los beneficios justo de esta ley que esperemos de verdad se apruebe en este primer semestre del año. Otro tema que me parece interesante, o siguiendo el tema de la movilidad con esta visión de género, es si habláramos de números, a veces los números nos dan una perspectiva de la importancia de un tema. Ayúdenme, chicas, yo tengo por ahí identificado que más de la mitad de los viajes los realizan las mujeres. También las mujeres que menos ganan destinan más entre el 25 y 60% de su salario para moverse. Por eso la importancia de tener estos viajes mucho más flexibles para que puedan bajar y subir en cierto periodo de tiempo de una unidad de transporte para dejar a los niños regresar a su casa sin tener que hacer tantos pagos. Hay horarios determinados, sobre todo por las mañanas, que realizan el mayor número de actividades. ¿Qué más hay, Libertad? ¿Qué otros números hay que nos pueden dar esa visión como más completa de por qué es tan importante? Pues es importante, como lo acabas de decir, los datos son contundentes y es que la mayoría de las mujeres no contamos con un vehículo automotor, ese es un básico, y entendiendo esa lógica después, pues se divide, ¿no? Según el reparto modal, Guadalajara, el área metropolitana, ayer anunció el lunes, estamos muy contentos, anunció el lunes su estudio de origen y destino que nos va a ayudar a entender cómo se está comportando el área metropolitana en los últimos años, el último es del 2007, sin embargo, datos, por ejemplo, del INEGI, las intercensales, estamos muy contentos porque el uso de la bicicleta aumentó, la cantidad de bicicletas por hogar aumentó, y en un tema muy particular que Guadalajara sí tiene un dato es cómo han ido aumentando las mujeres ciclistas y los viajes de las mujeres ciclistas. Y es que está clarísimo que mientras más infraestructura, como decía Karina, y creo que también Alejandra lo decía, confinada para andar en bicicleta, más mujeres se suben a ella. Entonces, hay dos retos y que tal vez tiene que ver con esto que platicábamos anteriormente del pasaje apoyo a mujeres. Es uno, desmitificar que nadie camina, hay que desmitificar que nadie camina, todas caminamos y todas las personas somos usuarias de la movilidad peatonal. En algún punto del día vamos a caminar. Pero algo que, y aquí me voy a desviar un poco, pero algo que no pasa es que nadie sale a la calle a demandar banquetas libres, banquetas en buen estado. Demandamos que tienen que bachear las cuadras, demandamos que tienen que generar una solución al tráfico, pero muy pocas veces tomamos la importancia de que hay que dignificar el espacio por donde caminamos y entendemos que hay que demandarlo. Entonces, eso es como un tema que hay que reforzar en el tema de las mujeres, particularmente en el reparto modal de la bicicleta. Guadalajara tenía el 2019 el 6% de las mujeres andando en bicicleta. El 2020, el año pasado, hicimos nuestra segunda evaluación y subimos 2%. Subimos al 8%. Pareciera poco, pero en tema de un año es muchísimo.
claro, tuvo que ver también la pandemia y que dentro de la pandemia una de las respuestas a la movilidad fue la bicicleta, sí, pero sin embargo nos falta muchísimo, uno, por medir, porque esto es importantísimo, y lo decía, creo que lo decía Ale, es importante tener los datos diversificados y entender quién y cómo se están moviendo, que eso es, algunas ciudades todavía nos falta, desde cuando generas un aforo y un conteo en la ciudad y cuántas mujeres van y cuántos hombres, nos falta llegar a esa división, nos falta entender los datos por separado para poder lograr estas apuestas a mejorar las condiciones. Lo que sí es un deber y una apuesta que tenemos que tener como datos es que sí, la mayoría de las mujeres somos multimodales y nos movemos en diversos medios de transporte y eso es una apuesta para los gobiernos pues muy alta porque implica que entonces todo tu sistema de movilidad responda a una perspectiva de género, que los mismos espacios públicos respondan a una perspectiva de género, porque al día de hoy pues te encuentras con todos los frentes y por lo tanto la ciudad tendría que tener una perspectiva de género. Entonces es una tarea, Cristela, pero bueno, bárbara que tenemos que resolver. Y hablando de los sistemas de movilidad, ¿qué reto nos encontramos, Alejandra, para incorporar o hacer llegar medios de transporte a las periferias, ¿no? Que es donde al final del camino también se sufre mucho y más las mujeres que salen muy temprano a trabajar, cuando todavía es oscuro, no hay buenas banquetas, pero también no encuentran un modo seguro de transporte, porque allá hay mucho transporte irregular normalmente. Pues yo aquí en este tema creo que apostaría mucho por la intermodalidad y creo que es un esfuerzo que se ha hecho en diversas ciudades. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, los biciestacionamientos masivos en las puntas de las líneas de metro ayudan mucho a favorecer esa intermodalidad, ¿no? Es muy importante como ciclista, pues primero que no te roben la bicicleta, ¿no? O sea, creo que el tema de que puedas contar con un lugar seguro donde la puedas dejar es básico y bueno, imaginémonos que a lo mejor te puedes ahorrar tu primer viaje que no sea en autobús o en micro, que te vayas en la bici, entonces ya dejas tu bicicleta en ese espacio seguro y luego ya continúas tu viaje en el sistema de transporte masivo. Otro de los programas como que han sido muy buenos para promover también viajes pues más eficientes es los sistemas de bicicleta pública, ¿no? El caso de Ecobici también es muy interesante porque hay muchas usuarios que vienen de distancias muy lejanas. O sea, de hecho, una de las estaciones más concurridas es la de Buenavista, porque ahí llega el suburbano que viene del Estado de México y se da un intercambio impresionante. De hecho, o sea, sí me ha tocado ver cómo hay hasta grúas de bicicletas que están listas como para cambiarlas, ¿no? Y es importante también con perspectiva de género, porque los datos muestran que, por ejemplo, en bicicletas privadas, el porcentaje está de menos de 30% de usuarias mujeres de la bicicleta. Cuando es Ecobici, este porcentaje aumenta. Está a más del 30% de mujeres usuarias de la bicicleta de este sistema. Hay varias hipótesis, ¿no? Puede ser porque es mucho más sencillo disponer de una bicicleta y a lo mejor no tener que llevártela de nuevo a tu casa, sino que la tomas en el punto en la que necesitas y a lo mejor ya te regresas de otra forma, ¿no? En el verano, por ejemplo, aquí que llueve o sea, constantemente, pues a lo mejor te vas temprano en la bici, la dejas y ya regresas en otro modo. También hay cosas que se facilitan, por ejemplo, el que no tengas que pensar en el mantenimiento de la bicicleta. Creo que la disponibilidad, sobre todo, es como el elemento que hace que más mujeres se animen a utilizar Ecobici. Y para mí Ecobici también es como ese primer paso accesible, a un costo accesible para una gran mayoría que te acerca a la bici. Entonces, a lo mejor lo que hablaban antes también de este tema de temor de tomar la bicicleta como modo de transporte, pues se refleja en que ni siquiera quieras invertir en comprar en una bicicleta. Pero pues si te dicen, a lo mejor pagas una anualidad, te animas y van como quitando también esas barreras que a veces limitan que como mujer te animes a andar en bicicleta. Entonces, sí es el espacio que permite esa transición de utilizar este modo más accesible, donde alguien más va a ver
cómo funciona la bicicleta y tú nada más tienes esta facilidad pues de tomarla y de hacer ese último traslado en bicicleta, ¿no? De una forma más libre, más sana, y creo que como mujeres, pues también evitando a veces, pues aglomeraciones que se dan en el transporte público y que se prestan, pues también a situaciones en las que ya no quieres como vivir, ¿no? O sea, sí creo que está muy vinculado también con las condiciones con las que tenemos el transporte público. Y pues el tema es dar opciones, o sea, porque en la Ciudad de México somos tantas personas que de verdad necesitamos más opciones. No solamente Ecobici, otros sistemas también de bicicletas privadas que en algún momento, públicas también, pero operadas por privados que también estuvieron ahí. Creo que es clave seguir promoviendo esos sistemas porque justo nos dan opciones como mujeres distintas a las que tenemos, adicionales a las que tenemos, que nos permiten pues también eficientar mejor y sentirnos más seguras en nuestros traslados. El uso de la bicicleta sin duda fue el 2020, le dio un boom. Todos tuvieron que probar o muchos tuvieron que probar por la pandemia, por la falta de transporte, por la necesidad de sentirte seguro lejos de la gente, ¿no? Por muchas razones, pero también me llama la atención esto de usarla por temor a usar el transporte público. Ese es algo que no debería estar sucediendo, pues no nos debería dar miedo, no nos deberíamos sentir inseguras por subirnos a una unidad de transporte público. Y curiosamente, en las encuestas que pasan los años y se publican, más del 80% de las mujeres se sienten acosadas, se sienten inseguras en el transporte público, tal vez antes de subirse a la unidad o ya en la unidad. Y ¿cómo podríamos o qué hay que hacer para cambiar esto también? Autoridades, transportistas y también todos los usuarios, hombres y mujeres, ¿cómo podríamos mejorar esto, Karina? Pues mira, es justamente el dato que das, digo, es parecido al que yo tengo. ONU Mujeres en algún momento publicó un reporte donde dijo que 9 de cada 10 mujeres sufrían de acoso en el transporte público. Y pues bueno, en la Ciudad de México pues hay hay diversas formas en la que lo hemos solucionado, ¿no? Yo le nombraría soluciones paliativas, porque por ejemplo tenemos esto de que en los vagones del metro los 3 primeros vagones son segregados exclusivamente para mujeres, tenemos el servicio de Atenea de RTP, tenemos taxis rosas también, incluso Uber también tiene un servicio solamente para mujeres, Didi también lo tiene. Es como una forma pues muy básica de darle solución a este tema del acoso, pero pues no se ven todavía muy claras cuáles son las distintas opciones que tenemos. O sea, una primera razón de por qué sucede esto también es por la fricción que ocurre en el transporte público, ¿no? Pensemos que la mayoría de los distintos transportes que tenemos en la Ciudad de México están saturados, ¿no? Viajamos hasta 8 pasajeros por metro cuadrado. Imagínense ustedes como mujeres, digo, y creo que en general lo hemos vivido todas, pues estar en 8 metros, en un metro cuadrado, 8 personas, y en algún momento, pues obviamente vas a sentir que alguien te agrede, que alguien te toca y que por lo tanto, pues se dan distintas situaciones, ¿no? Fricciones, yo le llamaría. Pues un problema es sobre todo la calidad del transporte que tenemos, ¿no? Tenemos que buscar que sea más, esa saturación ya no sea tan como la vivimos hoy en día, sino que se proyecte más a, pues al menos viajar 3 pasajeros por metro cuadrado, ¿no? Ahí le eliminaríamos varios escalones de violencia y acoso. Y otro tema, pues es el de la educación. Definitivamente esta forma de segregación, el único mensaje que nos da es pues que cada quien va por su lado y va y no hay comunicación, no hay construcción de comunidad, no hay nada, ¿no? Es simplemente pues una falta de entendimiento. Entonces creo que la educación es un punto muy importante para poder generar esa sensibilidad y ese entendimiento para que las mujeres nos sintamos un poco más seguras a la hora de abordar el transporte público. Básicamente es como yo lo vería. Libertad. Sí, ahí me gustaría agregar que algo que pasa también es que, como lo que decía de las banquetas, ¿no? Es que el tema del acoso en el transporte público lo normalizamos por mucho tiempo. Y entonces después, y esto tal vez yo tengo 34 años, entonces yo recuerdo cuando iba de adolescente a la secundaria y sentía estas miradas y todo esto, y yo asumía que era parte de las experiencias de subirte al transporte público, ¿no? En Guadalajara, rutas que hacen, el sobrenombre que le ponen, hacen alusión a la violencia sexual, al acoso.
Y eso lo normalizamos como sociedad. Y algo que sí necesitamos es decir por qué está mal, porque acosar en el transporte público está mal. Y sí, tiene que ver con la educación, pero yo también creo que tiene que ver con las sanciones que tienen que sufrir las personas que deciden y toman estas conductas en el transporte público y en la calle, pues, porque no podemos seguir asumiendo que eso toca, ¿no? Las niñas, las adolescentes, hoy en día están más conscientes de que eso está mal y que eso lo tienes que señalar. Porque sí, los datos son abrumadores y 9 de cada 10 mujeres hemos sufrido acoso en el transporte público y los espacios donde sufrimos más violencia son mientras esperamos el transporte en los paraderos, por las condiciones que comentabas, Fernando, las comunidades que están alejadas, que de hecho las mamás van y acompañan a las hijas para que esperen el camión y se suban y a veces esperan hasta 40 minutos. Es hablar de frecuencias de paso, es hablar de perspectiva de género. Hablar de más unidades en el transporte público es hablar de perspectiva de género. El segundo espacio donde las mujeres somos violentadas, según este mismo reporte, tiene que ver con la parte trasera del autobús, ¿no? Y tú ves estas experiencias en otros países de primer mundo y algo que tienen los autobuses es iluminación dentro del camión, que tú desde fuera puedes ver qué pasa adentro. Y aquí somos muy simpáticas y muy simpáticos y le ponemos estas luces moradas, fluorescentes, padrísimas, el peluchito, los zapatos y las calcamonías, pero eso no te brinda seguridad. Volvemos a lo mismo, a la percepción de seguridad no le estamos abonando y necesitamos que sean espacios transparentes, que sean espacios limpios, que sean espacios seguros para poder detonar que las mujeres nos sigamos moviendo, porque no está mal moverte en transporte público. De hecho, para mí, como bien decía Ale, es una oportunidad el tener muchas opciones y la Ciudad de México es un gozo luego ir y bajarte de un sistema y subirte a otro y demás. Entonces creo que la apuesta sí tiene que estar en mejorar las condiciones y sancionar a quien incumple la sana convivencia. Perfecto. En torno a este mismo tema, Fer, antes de irnos para otro lado, me gustaría leer un comentario que tenemos de Paola Montes Soriano. Ella habla justo de la seguridad. Dice, en cuestión de seguridad, el acceso de las mujeres a sitios de apoyo en situaciones de peligro es muy complicado. Por ejemplo, en Ixtapalapa, la alcaldía con mayor número de reportes por violencia doméstica, solo existen 2 lunas o 2 lugares, y si se considera que la mayor parte de las llamadas de alerta ocurren durante la noche. Las mujeres se encuentran incomunicadas, ya que no hay medios de transporte en estos sitios. Entonces, aunque exista la infraestructura vial, es solo para autos particulares, pero falta el transporte público que brinde el servicio. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Yo quiero comentar un poquito de cómo está construida el modelo de ciudad que nosotros tenemos, que de repente concentra mucho. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 86 nodos de transporte distintos, ¿no? Indios Verdes, Tacubaya, Pantitlán, 86. Y en general están construidos de una manera que pues, es muy, muy, muy complicada. Es como un módulo gigante donde se concentran actividades económicas. En algunos lugares hay prostitución, apuestas, o sea, hay muchísimas actividades dentro de ellos y no están abiertos, son como conglomerados que todo lo tapan y lo oscurecen. Creo que la forma en la que diseñamos esos espacios es la que justamente genera esas inseguridades que sufrimos día con día, ¿no? La forma sería, yo creo que replantear estos nodos de movilidad, tratar de descentralizar las actividades económicas que se concentran ahí, que más bien, en vez de verlos como nodos de transporte, los veamos como corredores abiertos que conectan distintas áreas de una ciudad con ese nodo donde una mujer o un hombre hace su transferencia hacia otro modo de transporte. Creo que más que nada iría por ahí, ¿no? O sea, esto del centro comercial también de repente nos aleja mucho de las plantas bajas activas, concentra otra vez toda la riqueza. Tenemos que abrir la ciudad para tener más ojos en la calle y generar esa sororidad, que era un poquito lo que yo también quería comentar con respecto a lo que dijo Libertad. Otro tema es que cuando vamos en el transporte público y sufrimos de un percance, de un acoso, nadie responde, ni las mujeres en temas de sororidad, o sea, oye, amiga, ayúdame, me está aquí, ya saben, o un hombre, ¿no? Tampoco tenemos aliados de ciudades femeninas, necesitamos que los hombres nos ayuden, necesitamos que las mujeres nos ayuden, necesitamos más respuesta. Creo que eso podría también ser un tema de cultural que tenemos que generar
en nuestras ciudades, más sororidad. Incluso me recuerda, o sea, pensé perfecto otra vez en Buenavista, como este nodo también muy estudiado, de cómo en el mapa se ve perfecto porque conectas BRT con Metrobús, con el tren suburbano, con Ecobici, pero a nivel de piso, o sea, ya cuando estás ahí en ese espacio, la accesibilidad es compleja. O sea, sí, en el mapa sí se ve que está todo ahí junto, pero es difícil acceder a todos estos puntos con la claridad que tendría que ser y con la seguridad y la protección y la visibilidad. Sí coincido, o sea, son espacios clave en donde se pueden impulsar perfectamente este diseño. Sabemos que, pues sí, muchos espacios están ya construidos, pero también se tienen que hacer esfuerzos adicionales, ¿no? Para rediseñar y para permitir que pues más personas y más mujeres lo puedan hacer con seguridad. Y a todo este tema, ¿qué tanto abona o perjudica el sistema judicial? Ya que muchas de las acciones terminan por no ser denunciadas, ya por lo engorroso que puede ser el trámite y todas las afectaciones que pueda tener la misma afectada, ¿no? La misma persona que sufrió el agravio. La pregunta que me la queda contestar. ¿Quieres? Yo, por la experiencia que tenemos en Guadalajara, Guadalajara sanciona el acoso callejero y el proceso, pues sí te implica tiempo, por supuesto, desde el momento en que identificas a tu agresor o agresora, a tu agresor, vamos a dejarlo ahí, identificas a tu agresor, tienes que contactar a una policía, a un miembro de la policía tapatía, llega y en ese momento se van con un juez y en el juzgado se define, se dictamina, pero un proceso que dura 4 a 5 horas porque implica el careo en sitio, implica el irse a un juzgado, en el juzgado determinar y hacer las diligencias. Sí, pero creo que es como esta parte de la responsabilidad que todas y todos tenemos con cualquier tipo de delito, en este caso el acoso, y es como responsabilidad ciudadana tenemos que hacer las denuncias, porque luego si no hacemos las denuncias, pues no existió, porque los sistemas, pues ahora sí que cualquier sistema necesita tener datos, necesita tener señalamientos para poder entender la situación y para poder diseñar las estrategias. Tal vez sí es engorroso, pero creo que en este momento es muy necesario porque estamos en un momento, y hablo tal vez de Guadalajara y luego hablaría a nivel nacional de entender que lo que hicimos por tantos años en las calles de las mujeres, pues está mal y es acoso, ¿no? Y eso es algo que todavía nos va a costar entenderlo, esperaría que poco, pero la realidad es que nos va a costar entenderlo porque es una cultura que nos ha acompañado y luego somos muy reacias a renunciar a esos usos y costumbres con los que crecimos. Pero pues sí, es engorroso, pero creo que parte de la responsabilidad, si queremos que cambien las cosas, tenemos que señalarlo y hacerle saber al resto de la población que está mal. Siempre pongo ejemplos muy, muy simpáticos que me remontan a mi infancia, pero creo que luego funcionan para todas y todos. Y es que yo recuerdo mucho una campaña que había cuando éramos pequeñas y pequeños del agua, de cuida el agua, ¿no? Y había este video del señor lavando su coche a manguerazos. Y todo el mundo, los vecinos, ¡ay, el vecino está lavando el coche con la manguera abierta! Eso mismo tendría que pasar con la violencia de género. Alarmarnos todos, buscar la sororidad, como decía Karina, y decir, eso está mal, eso yo no lo voy a apoyar y al contrario, lo voy a denunciar, lo voy a señalar y es algo con lo que no estoy de acuerdo. Y si siguiéramos bajo esa misma lógica como el señor lavando el coche, pero si le gritan a una chica un piropo, pues cambian las cosas. Chicas, pues el tiempo se nos está acabando, nos quedan unos minutitos ya, entonces me gustaría leer algunos de los mensajitos que tenemos, algunos comentarios que nos hacen llegar que van en torno a temas que hemos tocado. Dice Daniel López, el temor de usar una bicicleta no es el comprarla, es el salir a las vialidades a lidiar con transporte público y privado que no respetan a la bicicleta. Y sobre todo yo añadiría que no respetan las áreas que ya fueron adecuadas para el uso de la bicicleta, ¿no? Que destruimos las ciclovías en menos de 15 días sin tomar en cuenta que lo que se invirtió ahí son nuestros impuestos también. Entonces, es muy triste cómo destruimos
todas esas infraestructura nueva que de repente vemos en la ciudad. También dice, esa saturación se debe a la falta de incremento de unidades para satisfacer la demanda. Seguramente esto va en torno a cuando hablábamos de la saturación del transporte público, ¿no? Como de repente es un poco difícil e inseguro estar en las unidades. Y bueno, chicas, pues el tiempo se nos termina, así que Fer, si no tienes algún otro tema sobre la mesa, me gustaría invitarlos a ir haciendo como un cierre. Si ustedes, chicas, ven que se nos va algún tema también que sería importante tocar, que nos lo hagan saber. Y si no, pues pedirles sus conclusiones. Empezaríamos, por supuesto, en el mismo orden que arrancó el programa, con Karina. Perfecto, pues yo como conclusión los quiero invitar a que se sumen a Rompiendo el Pacto Urbano Patriarcal. Es una convocatoria que hicimos en conmemoración al 8 de marzo y sacamos un pliego petitorio con 8 puntos, ¿no? El primero de ellos es calles seguras y espacios públicos para todas, que se destine más presupuesto, que los planes y los programas estén enfocados con la perspectiva de género. Construyendo con nosotras es nuestro segundo punto y lo que pedimos es paridad en las mesas de toma de decisión, ¿no? Que haya 50-50 al menos. También otro punto es a trabajo igual, pago igual. Los salarios no están homologados aunque tengamos las mismas capacidades. Eso también es algo muy claro. Hasta 30% menos nos pagan. Necesitamos homologar. Trabajo con perspectiva de género, espacios laborales libres de acoso, por favor. Eso ya es básico. Yo creo que casi el 95% de las mujeres hemos sufrido algún acoso sexual en nuestras áreas laborales. El tema que ya mencioné de sororidad entre las mujeres parece un clásico y muy obvio, pero la verdad es que no se da tanto. Tenemos que reforzar más esa chamba. Y cero violencia entre nosotras, que también de repente podemos abusar de las posiciones de poder que tenemos, ¿no? Y pues esto también que les dije, generar más aliados, más hombres que compartan esta visión. Ese sería nuestro último punto y ojalá se puedan sumar. Gracias por la invitación, chicas. Gracias, Karina. Vamos contigo, Libertad. Gracias. Oye, no, todas nos sumamos, Karina. Todas nos vamos a sumar esos puntos. Y me quedo con mis reflexiones. Uno, creo que como parte de la toma de decisiones, es importante poder entender que la perspectiva de género sí o sí es urgente. Así como Karina hacía la mención ahorita de los espacios libres de acoso en lo laboral, por supuesto que en la ciudad sí o sí ya le tenemos que poner la perspectiva, transversalizarla, y todo lo que tenga que ver con el espacio público, la vivienda, tiene que tener perspectiva de género. Y el reto y el ejercicio tal vez si son hombres, analicen los patrones de movilidad de las mujeres que tienen cercanas, se darán cuenta que sus viajes no son iguales, son más costosos y seguramente duran más tiempo y les cuestan más trabajo. Y a las mujeres que sean conscientes y que demanden cada día más seguridad en sus contextos. Y sí, me quedo también con sumar a la solidaridad en el territorio. Perfecto. Ale. Gracias, sí. Creo que es bien importante este énfasis también en el tema de violencia, no solo en el espacio privado, sino también en el espacio público. O sea, realmente la prevención se da en estas dos esferas. Creo que como interesadas en movilidad, en transporte, pues el espacio público es creo que de donde más podemos aportar. Igual en ese sentido comentarles que desde la Coalición Movilidad Segura, que agrupa a 60 organizaciones de la sociedad civil promoviendo esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, traemos varios artículos que hacen referencia al tema de movilidad del cuidado, que queremos que sean aprobados, porque sí vemos que son espacios que tenemos que ir ganando poco a poco para ir identificando estas diferencias y para también garantizar que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno empiece a tomar más acciones en la materia, ¿no? Creo que sí, en el tema de la denuncia y del empoderamiento también vamos avanzando. Incluso me hace como un espejo con el tema peatonal, ¿no? O sea, creo que también como personas que caminan, cada vez más exigimos que necesitamos mejores espacios, que el vehículo no se pare en el paso peatonal, que no te estorbe, y es progresivo. O sea, creo que cada vez hay más también mujeres que están levantando la voz, que están diciendo que esto no puede ser normal, que no podemos permitir que este sea nuestro día a día.
Y sí es a través de la comunicación y también de poner este tema en las mesas de nuestros círculos más cercanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, y que deje de ser normal, o sea, que dejen de evidenciarlo para que deje de ser normal y entonces tomar acciones desde lo personal y desde lo público, desde el Estado, para que la situación cambie y podamos movernos seguras y cómodas. Perfecto. Cari, nos preguntan ¿cómo nos sumamos? ¿Dónde firman? ¿Dónde se unen a este pliego que han hecho ustedes? ¿La tenemos por ahí o ya no? Ay, perdón otra vez. Les decía que utilizando el hashtag Rompiendo Pacto Urbano Patriarcal en redes sociales, en Twitter sobre todo, con un videíto de 20 segundos hablando sobre estas experiencias que tenemos en el pliego petitorio, pues qué les ha pasado, si las han acosado, cuáles situaciones han enfrentado, mencionarlas y poner una fotito y el video y listo. Próximamente tendremos más noticias y novedades acerca de este tema porque también en la red de Latinoamérica se está sumando. Entonces, pronto les daremos más noticias. Pues súper interesante. Muchísimas gracias a todas, chicas, por acompañarnos. Fer. Pues agradecer a este grupo de mujeres expertas en el tema, en esta tan necesaria movilidad con perspectiva de género. Les agradecemos a cada una de ustedes, a Karina Elisea, integrante de Mujeres en Movimiento, Libertad Zavala, directora de movilidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, y Alejandra Leal, codirectora de Céntrico. Cada uno de ustedes saben que esto es su espacio, siempre abierto para ustedes, para conocer todo lo que nos quieran platicar sobre temas de movilidad y transporte. Y a todos ustedes y todas ustedes que nos acompañan todos los jueves en Diálogos de Movilidad, los esperamos la próxima semana. Aún tenemos mucho que platicar. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.